La lluvia golpeaba las ventanas de la vieja casa familiar cuando regresé después de 15 años. El cielo estaba gris, como si incluso el tiempo supiera que aquel lugar escondía algo oscuro. Apenas crucé la puerta, el olor a madera antigua y café amargo me hizo recordar mi infancia, y todo lo que había intentado olvidar. Mi nombre es Daniel Herrera, y durante años creí que mi familia era pobre por culpa del destino. Mi madre siempre repetía la misma historia. Tu abuelo murió lleno de deudas, no dejó nada. Yo le creí. Le creí cuando trabajé desde los 14 años. Le creí cuando tuve que abandonar la universidad porque no había dinero. Le creí incluso cuando vi cómo ella vendía las joyas de mi abuela para pagar cuentas. Pero aquella tarde descubrí que toda mi vida había sido una mentira. Mi madre no era una víctima. Ella había vendido mi herencia, en secreto. Todo comenzó con una llamada inesperada. ¿Daniel Herrera? Preguntó una voz grave al otro lado del teléfono. Sí, soy yo. Le hablo del despacho Ortega y Asociados. Hay unos documentos pendientes relacionados con la herencia de su abuelo. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué herencia? Hubo un silencio incómodo. Señor, según nuestros registros, usted era uno de los principales beneficiarios. Las manos comenzaron a temblarme. Beneficiario. Aquella palabra destruyó 15 años de mentiras en menos de 10 segundos. Al día siguiente conduje durante 6 horas hasta el pueblo donde crecí. No había vuelto desde la muerte de mi padre. Mi madre y yo apenas hablábamos. Nuestra relación siempre había estado llena de distancia, silencios incómodos y heridas que nunca cerraron. Cuando llegué, ella estaba sentada en la cocina, tomando café como si nada hubiera cambiado. Levantó la mirada lentamente. No avisaste que vendrías. Necesitamos hablar. Ella suspiró. ¿Ahora qué pasa? Saqué los documentos del sobre y los lancé sobre la mesa. Y esto pasa. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Por primera vez en años, mi madre parecía tener miedo. ¿Quién te dio eso? No cambies de tema. Quiero saber la verdad. Ella intentó mantenerse firme, pero sus manos comenzaron a temblar. No entiendes las cosas como ocurrieron. Entonces explícamelas. El silencio llenó la cocina. La lluvia seguía golpeando las ventanas. Y entonces ella dijo algo que jamás olvidaré. Tu abuelo dejó una fortuna, pero yo hice lo que tenía que hacer. Sentí que el aire desaparecía. ¿Qué significa eso? Ella cerró los ojos. Vendí las tierras. ¿Qué? Mi voz retumbó en toda la casa. Aquellas tierras eran enormes. Más de 50 hectáreas heredadas por generaciones. Mi abuelo siempre decía que algún día serían mías. Yo soñaba con construir algo allí. Pero mi madre me había repetido toda la vida que el banco las había quitado por deudas. Mentira. Todo había sido mentira. ¿Cuánto dinero recibiste? Ella no respondió. Golpeé la mesa con fuerza. ¿Cuánto? 3 millones. Sentí un mareo brutal. 3 millones de dólares. Mientras yo trabajaba dobles turnos. Mientras dormía en un apartamento miserable. Mientras sobrevivía contando monedas para comer. Mi madre había vivido con 3 millones escondidos. La miré como si fuera una desconocida. ¿Dónde está el dinero? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no queda mucho. Solté una risa amarga. Y claro, por supuesto. Entonces me contó una historia todavía peor. Después de vender las tierras, comenzó una relación con un hombre llamado Esteban. Un empresario encantador, elegante, y completamente manipulador. Me prometió una nueva vida. ¿Ni le entregaste el dinero? Ella bajó la cabeza. No podía creerlo. Dime que no fuiste tan ingenua. Pero sí lo había sido. Esteban la convenció de invertir en negocios falsos, propiedades inexistentes y proyectos fantasmas. Durante años vació cada cuenta bancaria mientras ella creía estar construyendo un futuro. Cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Él desapareció. Con casi todo el dinero. Me alejé lentamente de la mesa. No sabía qué sentir. Rabia. Dolor.
Lástima. Todo al mismo tiempo. Me arruinaste la vida. Ella comenzó a llorar. Intenté protegerte. ¿Protegerme? La miré con furia. ¿Sabes cuántas noches pasé sin comer? ¿Sabes cuántos sueños abandoné porque pensé que éramos pobres? Ella no podía sostenerme la mirada. Y entonces entendí algo todavía más doloroso. Mi madre no solo me había robado dinero. Me había robado mi futuro. Aquella noche no pude dormir. La casa estaba llena de recuerdos. Fotos familiares. Viejos retratos. El reloj antiguo de mi abuelo. Todo parecía observarme en silencio. Cerca de la medianoche escuché un ruido en el ático. Subí lentamente las escaleras. La puerta estaba entreabierta. Y allí encontré algo que cambió todo otra vez. Una caja vieja llena de cartas. Cartas de mi abuelo. Tomé una al azar y comencé a leer. Daniel merece saber la verdad cuando sea mayor. Las tierras deben quedarse en la familia. No confío completamente en Clara. Clara. Mi madre. Sentí un escalofrío. Había más. Muchas más. En otra carta mi abuelo escribía: si algún día desaparecen las propiedades, será porque tu madre volvió a dejarse manipular por hombres equivocados. Las manos comenzaron a temblarme. Él ya lo sabía. Mi abuelo había previsto todo. Seguí revisando la caja hasta encontrar un sobresellado con mi nombre. Lo abrí lentamente. Dentro había una fotografía antigua y una llave. Detrás de la foto había una dirección escrita a mano. No entendía nada. A la mañana siguiente conduje hasta aquella dirección. Era una pequeña cabaña cerca del lago donde mi abuelo solía pescar. El lugar parecía abandonado. La llave abrió la puerta sin problemas. Entré lentamente. Polvo. Muebles cubiertos. Silencio absoluto. Pero en el dormitorio encontré una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Probé la combinación que mi abuelo usaba para todo, la fecha de nacimiento de mi abuela. La caja se abrió. Dentro había documentos, dinero, y otro secreto devastador. Las tierras nunca debieron venderse legalmente. Mi madre había falsificado mi firma cuando yo cumplí 18 años. Sentí que el mundo se derrumbaba. Aquello ya no era solo una traición familiar. Era un crimen. Pasé horas revisando documentos. Había pruebas suficientes para llevarla a juicio. Cuando regresé a casa, ella estaba esperándome en la sala. Parecía agotada. Como si supiera que el final había llegado. Le mostré los papeles. Falsificaste mi firma. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No quería perderlo todo. Pero me perdiste a mí. Nunca olvidaré cómo me miró en ese momento. Había culpa. Vergüenza. Y un dolor inmenso. Tu padre también sabía. Sentí un golpe brutal en el pecho. ¿Qué? Intentó detenerme, discutimos durante meses. El aire dejó de entrar en mis pulmones. Mi padre murió de un infarto poco después de aquellas discusiones. Toda mi vida pensé que había sido una tragedia natural. Pero ahora entendía que nuestra familia llevaba años destruyéndose desde dentro. ¿Por eso bebía tanto antes de morir? Ella asintió lentamente. Sentí una rabia imposible de controlar. Tomé las llaves del coche. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Lejos de aquí. Daniel, por favor. Me detuve en la puerta. Ella estaba llorando como nunca la había visto llorar. Pequeña. Rota. Sola. Y aún así, no podía perdonarla. Todo lo que tuve que sufrir, fue por tus mentiras. Cerré la puerta detrás de mí. Pasaron semanas. Contraté abogados. Revisé documentos. Descubrí más cuentas ocultas. Mi madre había guardado dinero durante años mientras fingía pobreza. No millones. Pero suficiente para cambiar completamente mi vida. Entonces recibí otra llamada inesperada. Era del hospital. Mi madre había sufrido un derrame cerebral. Cuando llegué, estaba conectada a máquinas.
Frágil. Débil. Muy diferente a la mujer fuerte que recordaba. El médico me explicó que el estrés había empeorado todo. Entré lentamente a la habitación. Ella abrió los ojos al verme. Intentó hablar. Me acerqué. Perdón. Esa sola palabra destruyó algo dentro de mí. Durante años imaginé enfrentarla. Gritarle. Exigir justicia. Pero verla así, me hizo recordar algo terrible. A pesar de todo, seguía siendo mi madre. Ella tomó mi mano con dificultad. Nunca quise destruirte. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro por primera vez desde que regresé. ¿Entonces por qué lo hiciste? Su voz era apenas un susurro. Tenía miedo de volver a ser pobre, miedo de perderlo todo. Entendí algo doloroso en ese instante. Las personas no siempre destruyen a otros por maldad. A veces lo hacen por miedo. Un miedo tan profundo, que termina consumiéndolo todo. Mi madre comenzó a llorar. Y cada día quise decirte la verdad, pero mientras más tiempo pasaba, más imposible era. Me quedé en silencio. Ella buscó algo debajo de la almohada. Era un sobre. Dentro había documentos de una cuenta bancaria. Todavía quedaba dinero. Mucho más de lo que había imaginado. ¿Qué es tuyo? La miré confundido. ¿Por qué ahora? Porque ya no quiero seguir mintiendo. No supe qué responder. Aquella noche me quedé sentado junto a su cama durante horas. Pensando en mi infancia. En mi padre. En mi abuelo. En todo lo que perdimos por culpa de secretos y decisiones equivocadas. Y entonces comprendí algo aún más duro. El dinero jamás fue la verdadera herencia. La verdadera herencia fue el dolor que nuestra familia pasó de generación en generación. Secretos. Mentiras. Miedo. Eso era lo que realmente habíamos heredado. Meses después, mi madre salió del hospital. Nuestra relación nunca volvió a ser igual. Pero lentamente comenzamos a hablar otra vez. Sin gritos. Sin mentiras. Por primera vez en décadas, como una familia real. Vendí parte de las propiedades recuperadas y construí un pequeño centro comunitario en el pueblo con el nombre de mi abuelo. Quería que algo bueno naciera de toda aquella tragedia. El día de la inauguración, mi madre apareció caminando lentamente con ayuda de un bastón. Todos guardaron silencio. Ella se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Tu abuelo estaría orgulloso. Miré el edificio. Los niños jugando afuera. La gente sonriendo. Y por primera vez en muchos años, sentí paz. No porque hubiera recuperado el dinero, sino porque finalmente había recuperado la verdad. Antes de irse, mi madre me entregó una última carta. Era de mi abuelo. La abrí esa misma noche. Daniel, si estás leyendo esto, significa que la familia volvió a romperse. Recuerda algo importante, el dinero puede dividir a las personas, pero el perdón es lo único capaz de salvarlas. Me quedé mirando aquellas palabras durante mucho tiempo. Y entonces entendí que mi abuelo tenía razón. Porque algunas heridas jamás desaparecen. Pero el odio puede destruir generaciones enteras. Hoy todavía paso frente a aquellas tierras algunas veces. El viento sigue moviendo los árboles igual que cuando era niño. Pero ahora entiendo algo que antes no podía ver. Las familias no se destruyen en un solo día. Se destruyen poco a poco. Con secretos que nadie se atreve a contar. Y en mi familia. El silencio casi nos destruyó para siempre.